Muy bien. Entonces, reitero, el día de hoy a las 2 de la tarde el programa de Aprende en Casa. Los motivo a verlo. Muy interesante el de ayer. Lo vamos a subir luego al blog. Y creo que ese programa y el del día pueden ser muy útiles para ustedes para resolver las actividades del día de hoy. En el blog vamos a ver ahorita también un video. Hay varios. Vamos a ver uno para entender bien el tema. Vamos a empezar haciendo eso antes de analizar la actividad. Recuerden que nuestro tema de este mes, bueno, estas 3 semanas en realidad, tiene que ver con el uso del plástico y sus efectos en el medio ambiente. Bien, ahí se ve lo del primer año. Los videos están cargando un poquito, ya hasta aquí. Esperamos un momento a que carguen los videos. Nuestro tema dice, explicamos el impacto del uso del plástico en el ambiente. Como hay varios videos, vamos a elegir uno de ellos para tener el punto de vista inicial frente al tema. Hay 4, si no me equivoco. 5. 5 temas o 5 videos. Como siempre, los animo a verlos y a hacer algún tipo de comentario sobre ellos. Hay uno acá que yo quiero ver, pero todavía no sé cuál es exactamente, que es uno que empieza con una publicidad que me parece interesante. Creo que es este de aquí. Todos los videos son breves, me parece, y todos son bastante buenos. Por supuesto, por cuestión de tiempo no los podemos ver todos. Un video, el último, sobre los plásticos en el mar. ¿Cómo afecta el plástico al medio ambiente? El primero. Vamos a ver este ahorita. La entrevista a la ministra, bueno, obviamente la ministra anterior. Plásticos en el mar es el último. La contaminación por plásticos es el tercero. El plástico y la contaminación es el cuarto, me parece. Ya está.
There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you. And you were always there for me, even when I was at my worst. But I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. 我们之间结束了。 तुम फिर से कभी नहीं मुझे दुख दोगे। Ni siquiera te necesito. Parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. El plástico es una relación tóxica. En el mundo hay tanto plástico suficiente para poder cubrir un país entero del tamaño de Argentina. ¿Pueden imaginar la cantidad de plástico insuficiente que hay en el mundo? Bueno, para hablar sobre esa relación tóxica, como dice el video, y esa relación que a veces nos cuesta romper, nos acompaña hoy en los estudios la ministra del Ambiente, Elsa Alarza. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitir justamente el lanzamiento de este video promocional que nos está justo haciendo un llamado para el uso, evitar el uso del plástico, ¿no? Esa es una campaña de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el cual el Perú está inmerso, justamente trabajando ya de la mano de todos los actores para ver cuál va a ser nuestra acción concreta en contra del uso del plástico. Para entender un poco más, ministra, ¿por qué tenemos que romper esa relación tóxica con el plástico? ¿Por qué es peligroso? El plástico es peligroso porque es un producto que se hizo con el fin de que dure todo el tiempo, toda la vida, por lo tanto no se degrada. Al no degradarse, una cañita, por ejemplo, 400 años está vigente donde la utilicemos, y además en nuestro caso se agrava aún más porque como no tenemos todavía la infraestructura de los rellenos sanitarios, muchos de esos residuos, esas bolsas plásticas terminan en las orillas de los ríos, van a las playas y contamina el mar, y específicamente ya está demostrado que al año 2021 probablemente haya más plásticos que peces en el mar. Imagínate tú la cantidad y el volumen de plástico que se usa a nivel mundial. Ahora, usted hablaba de las bolsas y de generar el plástico que dura para toda la vida. Es decir, la cañita o la bolsa o la botella que usé el día de hoy, mis tataranietos van a poder encontrarla cada vez en algún momento. Pero ¿qué hay de estos productos biodegradables que ahora algunos centros comerciales utilizan, algunas embotelladoras también? Sí, hay diferentes tipos de plástico. También hay que empezar a dar a conocer todo esto. Nosotros pensamos que plástico solo hay un tipo, pero no. Hay algunas bolsas que se hicieron en un momento que son las bolsas que se convierten en micropartículas. Y no sé si el otro día veíamos a una de las premiadas en el Ministerio de Producción, una científica del IMARPE, que hacía este trabajo en las playas y cerniendo la arena encontraba micropartículas de plástico. Ese es un tipo de plástico, por ejemplo, que se promocionó hace mucho tiempo como una opción, porque sí se rompía en partículas pequeñas. Pero ¿qué ha sucedido? Que ahora todo el océano está lleno de esas micropartículas y esas también pueden ingerirse como parte de la alimentación de los peces, generando también que se mueran, generando posibles enfermedades. Entonces, el día de hoy se está hablando de bolsas compostables. Esas son bolsas que bajo un tratamiento determinado se pueden hacer compost, es decir, se degradan naturalmente.
¿no? Y hay otras bolsas biodegradables también, ¿no? Que demoran un poco más. Pero obviamente estas bolsas requieren de un aparato productivo diferente al que se realiza, al que se tiene el día de hoy acá. Por eso este es un trabajo que hay que hacerlo con la industria, con los centros comerciales y también con la población. Ahora, usted decía que la gran cantidad de basura ante la falta de rellenos sanitarios llega a los ríos, llega finalmente al mar y esto daña la biodiversidad marina. ¿Estamos hablando de un daño irreversible? Estamos hablando de un daño irreversible. El día de hoy ya muchos especialistas han determinado que en determinadas zonas de los océanos internacionales hay manchas increíblemente grandes de plásticos. Esto está alterando todo el ecosistema marino, está dañando toda la fauna marina, todos los productos hidrobiológicos e inclusive hay imágenes, por ejemplo, en el caso de las tortugas, ¿no es cierto?, cómo estas ingieren el plástico, las cañitas sobre todo, y esa las mata, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia. Yo te quiero dar un dato para que la gente más o menos identifique de qué estamos hablando. El año pasado, en el Perú, aproximadamente solamente las bolsas de plástico que dan las cadenas comerciales fueron más de 500 millones de bolsas de plástico. 500 millones de bolsas de plástico se entregaron. De plástico se entregaron el año pasado a través de los centros comerciales. Estamos en este momento en el Ministerio trabajando justamente con las grandes cadenas de distribución para ver cómo empezamos las campañas con la población para empezar a tener distintas acciones concretas que el público puede tener. Como se vio en el video, la idea es un poco a la luz del día de San Valentín, justamente romper con el plástico y tener otro amor, y ese amor es el amor al ambiente. Entonces, en lugar de tener una bolsa, ¿por qué no tenemos una bolsa de tela, ¿no? Tenemos esas pequeñas bolsitas que se hacen chiquitas y que uno las puede tener en la cartera, en el bolsillo, y si necesita luego una bolsa, la abre y usa esa misma bolsa varias veces. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y en concreto, ministra, ¿qué podemos hacer justamente para reducir esos 500 millones de bolsas que se entregaron el año pasado? Hay otros países donde ya se comienzan a implementar medidas y, por ejemplo, ¿no? En 6 meses solo se van a entregar un máximo de 3 bolsas por persona, luego, pasado este tiempo, se comienzan a entregar 2, luego 1, hasta que ya el centro comercial ya no entrega nada, y esto va generando la conciencia en la gente que va llevando cajas de cartón, comienza a llevar sus propias bolsas de tela, ¿no? Y poco a poco. Canastas también, como se hacían antiguamente, exacto, ¿no? Exacto. Efectivamente, lo que tú has dicho es muy importante. Esto requiere una gradualidad. Y justamente estamos también, yo estoy muy contenta que al congresista tengan ahorita iniciativas respecto a justamente la prohibición de bolsas de plástico. Pero tenemos que ir de la mano justamente de la industria. Ya nos hemos reunido con el Comité de Ambiente y Responsabilidad Social de la Sociedad Nacional de Industrias, con el Comité de Plásticos también, y con los propios centros comerciales, con los retailers grandes, para ver justamente qué podemos hacer ya en materia de legislación. Y muy pronto van a tener noticias nuestras porque empezaremos a prohibir algún tipo de bolsas que no las consideramos necesarias y más bien ir avanzando poco a poco hasta que la gente también se acostumbre, ¿no?, a usar menos bolsas de plástico y tener más bolsas alternativas, ¿no? Tal vez la gente que nos está viendo ahora considera que, sí, claro, si bien consigue o usa ese tipo de bolsas, pero piensa que las reusa, o si compra sus botellas de plástico dice, pero yo reciclo. ¿Esto realmente funciona? ¿El reciclaje ayuda, contribuye? Mucho, mucho. Y justamente hemos trabajado en eso en la nueva legislación para promover que haya una industria que genera justamente empleo también y eso es importante para la economía en general. Es decir, esto es un tema no solamente ambiental, es un tema que permite un mayor desarrollo económico porque el reciclado también es importante porque genera mucho empleo a nivel de poblaciones muy vulnerables. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando es también a través de una normativa poder establecer un porcentaje mínimo de reciclado para los nuevos productos, ¿no? El vidrio, por ejemplo, puede usar vidrio reciclado, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es decir, tenemos que encontrar diversos tipos de salida que puedan hacer que reduzcamos el consumo de plástico
plástico que no hace más que dañar el ambiente y hacer un mundo más contaminado. Pero hay un proyecto de ley del congresista Guido Lombardi que justamente busca prohibir y reemplazar progresivamente el uso de bolsas de plástico y otros materiales en los centros comerciales, y con sanciones que van al inicio desde una amonestación y que podrían progresivamente terminar en la clausura definitiva del supermercado. Sí, efectivamente, nosotros, como te digo, tomamos muy en positivo estas nuevas iniciativas, las estamos estudiando, estamos trabajando también de la mano de todos los actores en cuál va a ser estas medidas, la progresividad. Se necesita inversión también, nueva inversión para generar estas nuevas bolsas, las biocompostables, las biodegradables, ¿no? Y hacer ese cambio en materia de técnico, digamos, pero también necesitamos una población muy comprometida. Entonces yo creo que este video que hemos visto el día de hoy nos llama a una conciencia ambiental, pero también nos llama a tener como ciudadanos un compromiso. Yo me comprometo a usar menos bolsa de plástico, a pedir menos bolsa, a poner tazas que en lugar de envases, botellas de plástico, etcétera, etcétera. Tenemos miles de momentos en nuestra vida diaria que podemos contribuir a menor uso de plástico. ¿Cuál es el beneficio en concreto, ministra? Tal vez alguien que nos está viendo no entiende en concreto cuál es el beneficio hoy de optar por otros productos, dejar de usar el plástico, dejar las cañitas de plástico y optar por tomar los vasos así nomás. ¿Cuál va a ser el beneficio en particular? Bueno, el beneficio es de diversos tipos. Claramente hay un beneficio en términos de dañar menos a nuestra casa común, que nos decía el Papa, que es el mundo. Todos estos plásticos llegan de una u otra manera a afectar a otras personas. Entonces creo que en ese sentido es un compromiso con el planeta, pero también muchas personas piensan que el prohibir el plástico, por ejemplo, vamos a estar prohibiendo la producción y por lo tanto el empleo de mucha gente, pero acá se abren muchas oportunidades. Eso es importante, porque en lugar de las cañitas de plástico, por ejemplo, se pueden hacer cañitas de papel. En otros países inclusive hacen ya, acá mismo ya hay unas cañitas de acero inoxidable. Sí. Y además las cañitas, pónganse a pensar, ¿por qué necesitamos nosotras, personas que estamos bien, usar cañitas? Los niños, los adultos mayores, los que tienen alguna dificultad, pero el resto podemos tomarlas de un vaso, sin ningún problema. Segundo, ¿qué va a pasar con todas esas bolsas nuevas que yo voy a generar? Porque voy a generar unas bolsas de papel, unas bolsas de tela, ¿no es cierto? Inclusive las canastas, nuestros grandes artesanos que tenemos pueden hacer lindas canastas y podemos ir con esas canastas al mercado. Entonces, se generan nuevos emprendimientos, se generan nuevas industrias, así que no hay que tener temor a los cambios. Claro, no, le hacía esta pregunta porque a veces pasa que cuando uno realmente no siente las consecuencias de este cambio, cree que eso no va a pasar, ¿no? El año pasado fuimos testigos de el fenómeno del niño costero y cómo realmente eso llegó a afectar, cómo realmente esto sí se sintió, y creo que la gente sí tuvo un poco de conciencia con ello, pero ha pasado un año y es como si nada hubiera pasado. Y hoy, por ejemplo, claro, Ciudad del Cabo ya se quedó sin agua. Exacto, hay que recordarle a la gente que estos temas de manera permanente, ¿no? El día de hoy es verano, la gente está en la playa y yo le aseguro que cada persona que está en la playa se ha topado con un plástico en el mar o con un plástico en la arena. Entonces, ahí está la situación. No debemos ser nosotros mismos los que botemos la basura al piso, estos plásticos, y obviamente si vemos que eso está ahí, recojámoslo, saquémoslos del mar, llevémosle a un contenedor o un basurero. Bien, ministra, ha sido usted muy amable, todavía hay mucho por hacer en materias de legislación, de entender un poco más como país, cómo generar esta conciencia. El camino todavía es largo, pero vamos para adelante. El compromiso es de todos. Sí, claro que sí. Gracias, ministro, por acompañarnos. Estuvo con nosotros la ministra Elsa Galarza. Hacemos una pausa, hablemos con más. There's something I need to tell you. This relationship isn't working. Muy bien, entonces, aunque el video tiene algunos años,
Entonces, a pesar de eso, el video es de mucha actualidad, ¿verdad? Y de hecho, lo que nos muestra también el video es que ha habido un progreso desde lo que la ministra de aquella época mencionaba al tiempo actual. Ya hay leyes, de hecho hay una ley que ya ha prohibido lo del uso de las bolsas y ya es común que ya no se den bolsas en, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Por supuesto, no en todos, ¿no? Hay lugares donde uno va y definitivamente van a dar una bolsa, ¿no? Pero por lo menos los supermercados ya no dan bolsa y si te dan, hay un cobro, ¿no? Justamente para desincentivar el uso de bolsas. Entonces, mucho de lo que decía la ministra de aquella época ya se está dando en el sentido de intentar reducir nuestro uso de plásticos. Vamos a ver entonces la actividad en el tiempo que nos queda. Muy bien, entonces vamos directamente aquí a las actividades. Hay un par de imágenes ahí. Y obviamente nos muestran el uso de plástico y ustedes deben responder con ayuda de su familia dónde crees que se origina la contaminación ambiental por plástico y quiénes son los responsables, ¿no? Las imágenes ahí son evidentes. Mucho de esa basura se puede ver claramente son bolsas de plástico. Por supuesto, hay un uso de bolsas de plástico necesario en la medida en que, por ejemplo, la basura que siempre tiramos todos los días o cada 2 días, usualmente va en bolsas negras, ¿no? Y ya es un criterio municipal y nacional el hecho de usar bolsas de plástico para tirar la basura. Sin embargo, podemos ver seguramente que también hay muchas cosas de plástico que simplemente se desechan y no es el lugar adecuado y simplemente comienzan a rellenar los espacios, comienzan en botaderos o son materiales que son muy contaminantes, ¿no? Entonces, aquí en primer lugar, ¿no? ¿Dónde hay que se origina la contaminación ambiental por plástico y quiénes son los responsables? Creo que la respuesta es bastante obvia si pensamos en esto como un problema de todos, ¿no? Luego acá hay un texto justamente sobre los microplásticos que la ministra anteriormente mencionaba y esencialmente tiene que ver esto con el hecho de que los plásticos por el uso se van rompiendo, se van disgregando en pequeñas partículas, ¿no? Menos de 5 milímetros de tamaño. Y el gran problema es que estas micropartículas, sobre todo si caen en el mar, pueden ser comidas por los peces y los peces obviamente pueden luego ser comidos por nosotros. Así que a veces sin darnos cuenta podríamos estar comiendo pequeños pedacitos de plástico, ¿no? Porque son tan pequeños que no lo vamos a, no se va a ver, ¿no? Y obviamente eso tiene un efecto negativo tanto para la vida de los peces como para nosotros, ¿no? Tomando en cuenta entonces este texto, van a responder ustedes, ¿no? Que manifiestan la investigación sobre la contaminación por microplásticos, ¿no? ¿Cuál es la idea de este texto, ¿no? Que creo que ya más o menos hemos indicado. Luego hay aquí un video, el video está en el blog, ¿bien? Y sobre este video, la contaminación por plástico, van a responder las 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que nos encontramos en una situación alarmante a nivel mundial con respecto al plástico? Aunque creo que eso ya la entrevista también lo ha por explicado. ¿Qué acciones del ser humano contribuyen con la situación mostrada? ¿Cómo crees que los plásticos desembocan en los océanos? Muy bien, entonces creo que la observación del video ya les da las pautas para responder esto.
Luego hay dos fuentes. Fuente 1, impactos en el medio ambiental y la salud. Es un texto un poquito largo, pero que nos habla justamente de esto, ¿no? Del efecto de tanta basura y que termina en el mar, ¿no? Y cómo ello obviamente tiene efectos, ¿no? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Los sombreros provocados principalmente por hilos de nylon, que se usa mucho en las redes de pesca, ¿no? Y también para pescar. Redes y cuerdas son la cosa más probable de mortalidad de tortugas marinas, aves costeras y marinas, mamíferos, peces y cangrejos. Entonces, lo que a veces el ser humano ya no lo necesita, se le cae, lo bota, o lo pone cerca al mar o un río, el agua lo arrastra y llega al mar, de tal manera que al final, eventualmente a un ave, a un pez, a una tortuga, obviamente en zonas donde estos van, pueden terminar matando a esos animales, ¿no? Porque se lo comen, porque se enredan y, por supuesto, hay un efecto negativo en esto. Y acá menciona una investigación del CSIRO, ¿no? Investigación de esta institución británica que también menciona eso, ¿no? El 99% de las aves marinas tendrán plástico en su aparato digestivo por ingesta directa, ¿no? Entonces, la idea es, si todo sigue como sigue, eso en el 2050, ¿no? Es decir, si no se hace algo para erradicar esto, va a ser muy normal que las aves coman plástico, lo cual es obviamente dañino para ellos, ¿no? Y aquí menciona otros estudios. También menciona acá el uso de plásticos en la agricultura, que se ve acá en la imagen, y que esos contienen tierra, arena y otras materias orgánicas. Y que esta técnica del acolchado, que es lo que se ve acá, utilizado habitualmente en algodón y fresa, ¿no? Dificulta el reciclado. También dice acá que algunos ganaderos y agricultores queman desechos plásticos, ¿no? Y eso obviamente es negativo, en este caso para el aire, ¿no? La contaminación del aire. Dado que como el plástico tiene químicos, entonces esto obviamente es un daño al medio ambiente. Y aquí menciona algunas de esas sustancias que pueden ser lanzadas al medio ambiente si es que se queman plásticos. Dice aquí otro estudio estadounidense sobre enredos de aves causados por materiales de origen plástico demostró que un 85% de los nidos de cuervo americanos contenían material de fabricación humana. O sea, es tan común el plástico en las zonas silvestres que ya las aves no distinguen entre ramitas, que es lo que ellos usan para crear un nido, y plásticos, lo cual indica pues contaminación en el bosque o en los bosques donde viven, en este caso, cuervos, ¿no? El cuervo americano. Y menciona acá que lo más común son cuerdas sintéticas y cordeles. ¿Qué hacen cuerdas sintéticas y cordeles en un nido de un ave? Muy bien, entonces en base a este texto responden estas dos preguntas, ¿no? ¿En qué especies geográficos terminan los residuos plásticos que desechamos? Ya el texto de aquí nos muestra varios espacios y cómo se están utilizando los plásticos en el mundo y cómo los utiliza nuestra familia y comunidad. Para la parte de los plásticos en el mundo, bueno, el texto ya nos está diciendo varias maneras, y para el caso de la familia y la comunidad, es bueno que ustedes lo vean en casa, ¿no? Y de repente lo pueden hablar con sus papás, pero creo que una simple observación de cómo está su casa con el uso de plásticos ya nos da la pauta de esto. Luego está el texto 2, el reto de la reducción de plástico en tiempos del COVID-19. Y aquí nuevamente se menciona ya el otro aspecto, ¿no? Cómo se está haciendo todo lo posible por reducir el plástico. Por suerte, hay algunos tipos de plástico. Por ejemplo, en el programa de ayer de Aprende en Casa, mencionaban que hay como 9 tipos de plástico. Y de los tipos de plástico, los que se pueden reciclar son los tipos 3, 6 y 7, ¿no? Por ejemplo, las botellas de gaseosa, las botellas de yogur,
tipo de botellas que a veces uno compra en la calle para un tipo de bebida como jugos o chicha, ¿no? Y que ese tipo de plástico, por ejemplo, es lo que los recicladores urbanos buscan a veces en la basura, ¿no? Y que sí se puede reciclar, ¿no? Y es algo, inclusive las tapas de ellas, de las botellas, también son reutilizables, ¿no? Entonces, ese texto también nos hace mención en un documental que menciona que el 32% de los empaques contaminantes terminan en recursos hídricos, ríos, mares, el 40% en vertederos, que son botaderos de basura, el 14% es ingresado a plantas procesadoras y el 14% es reciclado, y solo el 2% es efectivamente reciclado, o sea, vuelto a reusar. Entonces, esta estadística es muy terrible, ¿no? Dado que finalmente mucho del plástico termina contaminando, ¿no? Si nosotros ayudamos, íbamos juntando esos plásticos reciclables o que se pueden reciclar y los ponemos fácilmente al uso de los recicladores urbanos, ya estamos contribuyendo con ellos, ¿no? Y eso también es un medio de vida para muchos de ellos. Bien, entonces en base a este texto breve, ¿qué retos crees que nos esperan frente a este escenario de contaminación ambiental ocasionado por el plástico? ¿Qué actores sociales intervienen en la solución de esta problemática? Finalmente, hay también aquí una imagen, ¿no? Ya para el año, un análisis para el año 2030, y que nos muestra las consecuencias de simplemente tirar los plásticos, y que indican pues una enorme cantidad de material que simplemente no vamos a poder, que cada vez, digamos, solamente empeora las condiciones de contaminación del suelo. Entonces, frente a eso, ya nos damos cuenta que en 2016 se generaron 128 millones de toneladas de desechos originados por plástico. 128 millones de toneladas. Se proyecta que para el 2030 aumentará en 41%, ¿no? 438 millones. No podemos estar en esa situación de simplemente llenar el medio ambiente con basura, ¿no? Tenemos que hacer algo para reducir esa cantidad. Y bueno, la manera de hacerlo es tener plantas de tratamiento de basura, ¿no? Porque gran parte de la basura se puede reutilizar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es orgánico se puede convertir en compost. El compost se puede usar para cultivar, ¿no? Como abono. Entonces, todas aquellas cosas se pueden reusar. Y de todo lo que es inorgánico, hay partes que no se pueden reusar, pero hay otras, como los plásticos, ¿no? Que ya mencionamos hace un momento, que sí se pueden reusar. Entonces, se puede realmente reducir la cantidad de basura que producimos. Pero el problema es que no tenemos ese tipo de plantas. Y en el Perú hay muy pocas, ¿no? En Surco hay una, por ejemplo. Y Surco es un distrito bastante ecológico en ese aspecto, porque buena parte de su basura recogida termina eliminada, ¿no? Prácticamente reutilizada. Pero es un distrito dentro de los cientos que tenemos, ¿no? Entonces, realmente lo único que hacemos usualmente es llenarnos de más basura y no hacemos nada con ella. ¿Cómo consideras que la acción del hombre contribuye a esta proyección mostrada? Bueno, creo que la respuesta es muy obvia. Finalmente, en base a todo esto, ustedes van a completar este cuadro explicando el impacto del uso del plástico en el ambiente. Considera cómo se usa y desecha el plástico de los elementos naturales presentes en tu comunidad o región. Recuerda que nosotros somos una región que limita con el mar. Entonces, por ahí está una idea, ¿no? Recuerda que también tenemos ríos, río Chillón, río Rímac, sobre todo que son los que están más cerca a nosotros. Y no es muy difícil saber que a veces hay zonas cerca de esos ríos donde hay basura, ¿no? Donde la gente bota la basura todavía, ¿no? Y también cómo eso afecta a las generaciones futuras. Para profundizar toda la explicación, considera también involucrar a tu familia y comunidad. ¿Bien? Todo este cuadro es un gran reto para completar. Muy bien, no sé si hay alguna duda. Justo estamos recién acabando la hora. No, profesor, no hay ninguna duda. Gracias, Jairo. Muy bien, entonces tenemos ahí... Profesor, disculpe, la mamá del alumno Ríos me justificó que no hay luz por su zona, por eso no ha podido ingresar.
Ah, entendido, ok. Y de Vázquez Guamaní no tiene, se le había ido el internet, no sé si ha podido ingresar, pero me dijo que no tenía internet. Ok, bueno, Ya, profesor. gracias. Bueno, no hay problema, como ahora voy a poner más tarde la grabación del video, espero que lo puedan ver luego. Muy bien, entonces el día de hoy estamos 19, conmigo, bueno, 18, que son la mayoría. Muy bien, chicos. Entonces, ¿hay alguna duda para ir acabando la clase de hoy? Como siempre, recuerden que la idea es que lo puedan hacer hoy mismo, de ser posible. Bueno, en todo caso, yo recomendaría mejor primero vean el video, el programa de Aprende en Casa de hoy a las 2, y después de eso, con los videos que están ahí en el blog y bueno, el texto, los textos que se tienen ahí, pueden ya ir resolviéndolo y ir haciéndolo por la tarde, ¿no? Entonces, les recomiendo, dado que la idea está fresca y creo que está bastante accesible el trabajo, el material y todo, que lo puedan ir realizando el día de hoy. Si no hay entonces mayores dudas, vamos a ir acabando acá. Ahora ya tengo la aplicación del listado, así que esto ya está funcionando. Vamos a ir acabando la grabación. Más tarde, cuando acaben las clases, se los voy a enviar, ¿no? Ya, profesor, ya me retiro. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias, Iván. Vale.